vivir en los espacios. ¿Qué debo hacer? ¿Contratar a una niñera para que te cuide y te peine los rizos? ¿Cuántas veces debo decírtelo? Si quieres dispararle, no será gran problema. ¡María! Deberías haber llenado una simple solicitud. Y si no eres capaz de hacerlo, entonces voy a contratar a otro. No te lo repetiré. Vuelve a tu escritorio, Rebeca. Fui un buen muchacho. ¿Qué le pasa? Me porté bien. Vaya, vaya. ¿Por qué estás aquí? Es mi deber. Es el tercer burócrata este mes. Suficiente. Dile acá que le dispare. Está bloqueando el tráfico. ¿Su nombre? Jeffrey Arthur Bros, de la Comisión de Comercio Interestatal. No sé qué maneja. ¿Es en serio, oficial? ¿Qué dijiste? ¿La Comisión de Comercio? No dijo eso. Sí lo dijo. Sostén esto. Dile que no dispare. Reyes, ven aquí. Aguarda. Párate, era alguna locura. Hablaré con él. Voy a hacer unas preguntas. ¡No, lárgate! Oye. Cualquier comportamiento impropio de los empleados debe ser informado. Cálmate, hermano. Solo quiero hablar contigo. Mira, no traigo nada. Estoy desarmado, ¿de acuerdo? ¡Voy a matarme! Te creo. Quiero que me digas algo. Trabajas para la Comisión de Comercio, ¿no? No, me despidieron, acaban de echarme. ¿En serio? Hicieron lo mismo conmigo. Compraron el edificio donde vivo porque quieren construir un estacionamiento para su... ¡Justicia también! Tienes razón. Oye, la Comisión de Bienes Durables. ¿Qué cosa? ¿Tú puedes decirme qué es eso? Ya no trabajo ahí, están en el segundo piso. ¿Sabes con quién podría hablar? Les estuve escribiendo, llamando, No. les envié emails, nadie me llama. No. Y siempre me dan largas. Me vuelve loco, amigo. ¡No! ¡Yo soy el loco! Querían dispararte, Jeffrey. Che, Rodríguez, ¿estás loco? Tienes seguro puesto. Bueno, muchachos, creo que este arroz ya se coció. Vámonos, hay cosas que hacer. Sector 1 asegurado. ¡Entra! ¡Quieto! Soy Cory Lucchesi. Trabajo aquí. Sector 5, asegurado.
La tormenta más devastadora que hayamos tenido. Le estamos en los apuntando. últimos Levántese 24 despacio. años. Amenaza con hacer estragos en todo el territorio Lo siento, nacional. Sector 2 asegurado. Sector 3 asegurado. Todos los sectores asegurados. Rehenes estadounidenses, día 182. Un reportaje especial. CNN recibió este terrible video donde se muestra a soldados estadounidenses capturados y bajo un encierro extremo. ¿Ya viste? Oficiales del gobierno expresaron su disgusto después de ver estos videos. Fuentes del Pentágono dicen que la séptima flota permanece en alerta en el océano de Japón en estos días. Oficiales de la Fuerza Aérea reiteraron su declaración inicial, describiendo la misión de los soldados de la División Especial. ¿No te como un parece vuelo de increíble? rutina, ¿Qué está llevado a cabo esperando el para presidente? verificar acciones Notificación de militares. desalojo. Corea del Norte mantiene a los soldados capturados, ¿Servicio arrendatario? ya que desde su punto de vista aparentemente estaban espiando desde el espacio aéreo. Debido al aumento del apoyo para una intervención militar, el presidente pidió paciencia y aclaró que las negociaciones están llevándose a cabo. Oh, ya entiendo. Así que lo negocias porque son 13. ¿Cuántos fueron a la guerra? ¿14? ¿Es eso? ¿Por qué siempre se habla de números? 2 tragos al día es sano. Si son 3, eres un alcohólico. El tercero. Yo soy alcohólico conocido. Sí. Regis. Es Far. Ajá. Yo no estoy aquí. No me has visto. ¿Capitán? Sí, claro que tengo saco y corbata. ¿En el 1600? Agente Harlan, Regis, homicidios. Detective Regis, pase por favor. Tomaré su arma. Se la devolveré. Pase por aquí. Caballeros. No sé nada, oficial, no vi nada. Ni escuché nada. Siga derecho. Qué elegante. Siga por este pasillo a la izquierda. Múltiples heridas arriba del torso y en la base del cuello, herida transversal de 5 a 8 centímetros. La lividez y el rigor son progresivos en todo. Jimmy. Acércate y échale un vistazo. 24, 25 años máximo, es un bebé. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Fue temprano? A las 11. ¿Nombre? Carla Town. Llevará muerta 3, 4 horas. ¿Y la primera familia? En Campo David. Se fueron ayer por la tarde. ¿Sabes cuál fue el arma homicida? Pues te aseguro que no fue una navaja. ¿Ves la orilla mellada a lo largo de la herida? Tampoco fueron unas tijeras, debió ser algo más pequeño. Disculpe, pero las fotos se quedan en la casa. Son órdenes. ¿De quién, Tepper? ¿Alguien sabe qué hacía aquí tan tarde? No está autorizado. ¿Quién lo invitó aquí, señor? Nosotros. Él no está autorizado, es agente de homicidios. Pues si no me equivoco, señor Spikings, lo que tenemos aquí es un homicidio. Pero la jurisdicción... Al caño con la jurisdicción. Con todo respeto, yo estoy a cargo de la seguridad. Con todo respeto, yo me encargo del presidente y su seguridad nacional. Una mujer asesinada en la Casa Blanca a 36 metros de donde duerme el presidente es una cuestión de seguridad nacional.
Soy Elmer Jordan. Harlan Regis, homicidios. Señor, ¿sabe qué hacía ella aquí trabajando tan tarde en viernes? Pues el gobierno no descansa solo porque sea viernes. Sí, entiendo. ¿Cuántas personas estaban en la Casa Blanca? 31. 31. Ajá. Continúe, detective. Gracias, señor. Quisiera que evitaran usar dos palabras si hacen declaraciones a los medios. Se trata de mujer y homicidio. Dirán, toda la información se les enviará en el momento apropiado. No olviden momento apropiado. Señor Spikins, a la señorita Town como una la cosa víctima más. del homicidio, sino Voy como a la necesitar señorita información Town. sobre ella, qué hace aquí. Se le dará lo importante. Esto es Washington y por desgracia ella es mía. La mataron en mi casa, no en un maldito callejón. La asesinaron en mi ciudad. La asesinaron en mi casa. No olvide eso. Es todo suyo. Solo estoy haciendo mi trabajo. Supongo que debo conseguir la información de la televisión. La obtendrá de su contacto en el servicio secreto. Para este trabajo. Pues no me han asignado ninguno. Claro que sí. Nina Chance. Entiendo. Creen que soy un imbécil. ¿Cómo? Se imaginaron que sería más dócil con usted que con algún novato con acné, ¿no? Detective, yo trabajo para el Servicio Secreto de los Estados Unidos, lo que significa que estoy totalmente calificada para contestar cualquier cosa relacionada con la seguridad de la casa. Lo que es más, resiento la implicación de ¿Lo que es más reciente la implicación? Vaya, las personas ya no hablan mi idioma en este país. Detective, de este lado. Ya lo sabía. No se han hecho declaraciones sobre lo que está pasando en la Casa Blanca. Se nos dijo que la primera familia estará en Campo David el fin de semana. Observarán que detrás de mí la zona inmediata ha sido acordonada. Soy Sheldon Turcott de CNN desde la Casa Blanca. ¿Por qué matar a una persona en la oficina del protocolo? Tal vez sentó algún embajador en la silla incorrecta. ¿Ya te asesinan por eso? Es un lugar rudo. De haber sabido, habría puesto un torniquete y hubiera cobrado la admisión. ¿Quién más vino? El servicio secreto. Llegaron como a las 11:15. También se llevaron su basura. Si me necesitan, estaré abajo, en el 101. Se lo agradezco mucho. No es nada. Un minuto. Descubrieron el cuerpo a las 11 y los federales vinieron 15 minutos más tarde. ¿Cómo lo harían? Sí, ni siquiera tienen sirenas como las nuestras. Mira su álbum de fotos. Mira esto, Regis. ¿Es el único? Es el único que veo, pero acabo de llegar. Pero sé que el departamento está registrado a nombre de Brookland y Asociados, pero es toda la información que tengo ahora. Oficial Kelly, presentes en la unidad 21. Vaya, una mansión en la playa. La casa está ofreciendo excelentes regalos navideños este año. Sí, según parece. Quiero una lista de los que estuvieron en la casa anoche entre las 9 y las 11. Y no me diga que no puede. Excelente, agente Chance. Solo hay 30 nombres. También dice dónde estuvieron. Spikins me dijo que eran 31. Veo su nombre aquí. ¿Qué nombre falta? Parece que el agente Spiking cerró. Solo 30 en la casa. Verifícalo. Por supuesto.
Agente Chance, ¿de dónde es? De Iowa. Iowa, ¿eh? Unidad 28. ¿Por qué el servicio secreto? ¿Por qué no...? Maestra de jardín de niños. No tiene tipo de educadora. Estuve en las Olimpiadas. ¿Las Olimpiadas? Así entré al servicio secreto. ¿En serio? Era del equipo de tiro. Conocimos al presidente Reagan en el 88. Uno de sus agentes era mujer. Yo fui su discípula. El equipo de tiro. Ya me siento más seguro. Gané la medalla de oro. Vaya. ¿A dónde vamos? A mi casa. Debo cambiarme. ¿Lo van a desalojar? A todo el edificio. Los federales lo derribarán para poner un estacionamiento para... La Comisión de Comercio Interestatal. Sí. ¿Para qué un estacionamiento aquí? Yo qué sé, estuve investigando. Todo el edificio cree que puedo resolverlo porque soy policía. Harlan, ¿qué sucede? Señora Wallace. Oiga, en menos de un mes estaremos viviendo como vagabundos. Estoy progresando, señora Wallace, créame. ¿Progresando? Sí. ¿Así le dice usted? ¿Progreso? Yo diría que ha progresado bastante. Será mejor que atienda sus cosas pendientes. Eso es justamente de lo que tendría que ocuparse, de sus pendientes. Se nota que está progresando en otro asunto. Pase, póngase cómoda. Washington, julio 21 de 1861. Y esto es Manassas, la primera batalla de Bull Run. Voy a mostrarle algo. Aquí fue donde Stonewall Jackson se ganó su apodo. Ahí está Saltville Springs. Sí, los civiles subían esa cima y hacían su idea de campo para desde ahí ver la batalla. Increíble, ¿no? ¿Cómo? Soy policía de homicidios en la capital de homicidios del mundo. Es más barato que un psicólogo. ¿Hizo todo esto usted mismo? Sí, todo esto. A mi padre le fascinaba la historia, creo que heredó de su pasión. ¿Qué hacía él? Trabajó para el Smithsoniano como 34 años, como guardia. ¿Cómo voy a llevarme todo esto? Primero tengo que desarmarlo todo y luego volver a armarlo. Ay, no, qué horror. No podría. No me tardo. Tranquilos, señores, apártense. Permítanos pasar, por favor, ¿sí? Apártense. Detective Regis, Stengel estuvo buscándolo por todas partes. Ya no. Regis, con respecto a la nota que me diste, envía a Grilly a la farmacia. Hola. Hola. A ver qué hay aquí. Ahí está. Viva y a colores. ¿Dónde las consiguió? Llegaremos tarde a la autopsia, es hora. La información de su tarjeta Visa, las últimas 24 horas, viajes Banning, $1,500. Me costó conseguirlo, sus llamadas, su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria, todo fue decomisado y ahora está clasificado. Iba a volar a Nueva York, tenía reservaciones en el Pierre, después iba a volar a las Islas Vírgenes, en San Croix, boleto sencillo. Iba a comprarse una nueva vida. ¿Y no pensaba volver? Muy bien. La evidencia indica un crimen pasional. Hay muestras de penetración vaginal, hay rastros de lubricante en el tracto vaginal y bajo las uñas. Los golpes vinieron de la izquierda, de alguien muy fuerte. También usaron condón.
No hay semen ni sangre, excepto la suya. No hay ADN. ¿Señales de violencia? No. Fue sexo sin violación. Que no salga de esta habitación. Fue aquí donde vimos la imagen de un imperturbable presidente antes de que el homicidio de la Casa Blanca colocara una sombra sobre la alguna vez vigilada administración. Alan Lucchesi, de Intendencia. Nadie puede responder por él en un periodo de 45 minutos previo al momento en que lo encontraron trabajando en el Salón Este a las 11:02. El momento de su muerte fue establecido entre las 10:30 y las 11. Un sujeto cena una dona y luego la apuñala 8 veces. Lee Harvey Oswald fue visto en la cafetería de la biblioteca tomando una coca un minuto antes de que matara a Kennedy. Lee la revista de los famosos. Hace 2 meses. Eso no es suficiente. Si es todo lo que tienen, no tienen nada. Excepto esto. Fue encontrado en el baño. Es el botón perdido de una camisa que se encontró en su departamento. Lucchesi no limpia los baños. Bien, ¿dónde está? Se lo llevará a la policía. ¿Qué necesito hacer para ver todos los videos de esa noche, los de vigilancia? No mucho. Solo convencer al Congreso. Después de usted, detective. Hal, ese botón fue encontrado hace días en el comedor. ¿Cómo fue que llegó al baño? Debí haberme equivocado. ¿Fuiste tú? ¿Tú lo mataste? ¡Apártense! ¡Déjenlo pasar! ¡A un lado! ¡Muévanse! ¿Tuviste un romance con Carla Town? No, jamás. Pero intentaba seducirla. Te hubiera gustado hacerlo, ¿no? ¿Te hubiera gustado acostarte con Carla? Sí. Me hubiera gustado. Por favor. ¿No la vio de cerca? Yo lo creo. Sexy. ¿Alguna vez tuviste algo con ella? No. Escúchame. A Carla nadie la tocaba. ¿Cómo que nadie la tocaba? No estoy seguro. Pero el rumor era ese. El servicio secreto la cuidaba a ella en especial. ¿Cómo? ¿Cómo le diré? Por ejemplo, si trabajaba hasta tarde, como a las 11 o 12 de la noche, pues los chicos del servicio secreto, algunos siempre la llevaba a casa. No quiero eso, ni eso, eso.
Este es un acto de guerra. Este es el pueblo revivido. ¿Y él quiere negociar? Vamos, por favor. Ni negociando nuestra defensa sobre una mesa cuando no puede defender ni su propia casa. Fred, déjame recordarte que China y Corea del Norte tuvieron un pacto de defensa durante 35 años. No creo que quieras tocar ese tema y mucho menos cuando el gobierno ha enviado tropas con miles de americanos. ¿Dónde está tu jinete? Solo para salvar a 13 rehenes. La historia habla por sí misma. En el 94 un helicóptero de los Estados Unidos cruzó el territorio de Corea del Norte y en un momento dado el piloto desapareció. Lo daban por muerto. ¿Cómo llegaste aquí? Está ese patético tratado de defensa de China-Corea, si es que algo. Ese documento desaparecerá como si fuera un papel sin importancia en cuanto el presidente decida dejar de exportar a China. No es un secreto que siempre que hay guerras o acciones militares, las razones más profundas, los motivos, siempre son políticos. Son cuestiones de poder que están relacionadas con la economía que existe entre los países. Escucha, ¿quieres vivir? Abre la puerta y desliza por el piso tu arma con cuidado. No me obligues a ensuciar mi piso. ¡Sal! Estas ciudades son ascos, socio. Felicidades. Ya eres una estadística. ¿Alguien tiene un dato? Déjeme ver eso. Hijos de perra. Así que estuvieron husmeando por ahí. Por favor, es gente del gobierno. Escucha. Te llamaron por la misma razón que llevaron a los doctores a Dallas en el caso Kennedy 2 horas después de su asesinato. Todos deben saber que hicieron un gran esfuerzo para que no puedan decir que no hicieron todo lo posible. Usted jamás habría retenido a Lucchesi con su información. Lo sabe. De acuerdo. Vuelve y echa otro vistazo. Pero no hagas ningún escándalo hasta tener evidencia. Sí, señor. Yo creo que Estos archivos parece que están elaborados. Vamos, Carla. Háblame.
Habla conmigo, habla conmigo. ¿Es la imagen completa? Las máquinas las cortan automáticamente. ¿Podrías acercarte a esto? No hay problema. Es del servicio secreto. Dame una copia. Te lo agradezco mucho. ¿Avanzaron en el caso? ¿Estuvo involucrada la primera familia? ¿Me da un jugo de frutas? Hola. ¿Qué no es usted el...? Soy el vocero de la casa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Excelente. ¿Conoce a alguna persona que trabaje en la Comisión Interestatal de Comercio? Lo que pasa es que tengo un problema con esa organización. No estoy muy seguro, pero quieren desalojarme. Echarán a todo el edificio. Disculpe, señor vocero. Necesitamos los servicios del detective. No se preocupe, yo lo llamo. Hasta luego. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Buscándola? El caso fue cerrado. Tenemos a un sospechoso. Sí, también yo. ¿Quién es este? Es del servicio secreto, debe conocerlo. ¿Quién es? ¿No se lo diré? ¿Todo es secreto en este edificio? Sí, así es. Entonces tendré que averiguarlo yo mismo. Ahí está él. El que subió al podio. Es él. ¿Cuál es su nombre? No se lo diré. Nina, tendrá que ayudarme o tendré que preguntárselo a gritos. Déjelo. Por favor. ¿Cómo se llama? Burton Cash. ¿A quién le asignaron? A Kylie Neal. ¿El hijo del presidente? Sí, respondió enseguida. Damas y caballeros, es para mí un honor presentarles a la primera dama de los Estados Unidos, la señora Kitty Neal. Estos son Si el tiempos guardaespaldas estuvo ahí, significa que Cal también estuvo en ese Estamos bote. viviendo la plaga de la violencia intrafamiliar que ha golpeado a miles de hogares en América. Kyle Neal tuvo un romance con Carla Town. Cada 12 segundos. Él tuvo sexo con ella esa noche. El silencio. Agente Esa Chance, vengo mentira ahora que mismo. dice, todo está bien. Pues bien, amigos míos, Debo dejarlo. esta noche Oiga, en Nina, América, ¿cuánto cree que tarden los medios en descubrir que el hijo del presidente la disfrutó una hora antes de que la que afecta asesinaran? a las mujeres de Debo este dejarlo. y muchos otros países. Lindo vestido. Me parece estupendo que nos hayamos reunido aquí con los industriales y los ciudadanos. No debes tener más contacto con el detective Regis, ¿entendido? Ya basta de silencio. ¿Y si él inicia el contacto, señor? Quiero un informe detallado e inmediato. Todos ¿Escrito? juntos a gritar. Comenzando con lo que discutieron. Vaya ahora. Iremos a bailar. De acuerdo. Gracias.
Gracias. Entonces ya la conoce. Creo que debería vengarse. ¿Cómo? Sería justo que se vengara. ¿Y cómo podría hacer algo así? Múdese a Nueva York, conviértase en modelo y no conteste más sus llamadas. Sería interesante. Necesito un trago. ¿Quiere algo? ¿Me invita? Ajá. Gracias. ¿Qué se le antoja? Lo que la señorita invite. ¿Bourbon? Claro. Después de 2 bourbons me confesó cuál era su ropa interior preferida y que su misión en la vida era tener sexo en todas las habitaciones de la Casa Blanca. Oye, ese plan me gusta. También me dijo que en alguna ocasión Kyle le presumió haber compartido un amante con su padre. ¿Carla Town? No estaba segura quién era. Yo no te he contado lo mejor. Resulta que la compañía de su tío Brockland y Asociados costeó los fondos de la costa este para Jack Neal. ¿En serio? La compañía que administró la campaña presidencial era dueña de su departamento. Excelente. Estupenda. Ojalá sepas lo que haces. Buenas noches. Dulces sueños. ¿Qué? ¿Quiere ver mi placa? ¿Por qué vino? Kyle Neal promueve la educación entre niños de zonas de riesgo. Estuve hurgando en la revista People y se me atravesó la página 16. Descubrí una foto de Kyle volviendo de Brasil y usted a su lado con su audífono. De Kyle. ¿Me interroga sobre mi trabajo? Solo conteste. No vuelva a mi casa. ¡Le digo que conteste! ¿Viene aquí esperando que viole todos los juramentos que hice? Entienda que mi deber es proteger. Es por eso. Su deber podría enviar a un hombre inocente a prisión por el resto de su vida. Entonces, agente, ¿por qué le cambiaron del grupo de Kyle? Ellos no me cambiaron.
Una noche fue tan brutal. Y ellos, nosotros, lo cubrimos, por supuesto. Eso fue peor. Pero lo que sí sé es que no dejaría que un hombre inocente se pudriera por algo que no hizo. ¿O tal vez usted sí? Probando, 1, 2, 3, probando. Soy Laura Gil desde la Casa Blanca. La respuesta, Corea del Norte suspendió las negociaciones. Una maniobra Permanece sobre la administración. Un vocero de la Casa Blanca. Traigo pertenencias de Carla Town conmigo. ¿La abre, por favor? Claro. Gracias, agente Chance. No hay problema. Adelante. Sí. Gracias. Spikins quiere verte. Ahora. ¿Sabes lo que es trabajar en equipo? Pues el tiro no es un deporte de equipo. Pues este sí. Arriesgamos nuestras vidas cada día que pasa. Debes confiar en tus compañeros. ¿Hay algún problema? Tú dime. Este caso está cerrado. Sí, me enteré. Alan Ridges, ¿no? Nos diría si él trata de conectarte, ¿no es cierto? Por supuesto. Bien. Porque si alguien descubriera que está solicitando tu apoyo para sus teorías paranoicas, no sería nada agradable. Lo que podría pensar tu equipo. ¿Por qué está cerrada la puerta? ¿Cómo? ¿Y por qué está tocándome? Porque si alguien entrara, no sería agradable lo que se imaginaría. Como equipo. En estos días podría malinterpretarse. Señor, la agente Chance examinó las pertenencias de Carla hace 8 minutos. Tráiganla. Y Cooper, sean discretos. Sí, señor. Nina Chance, búsquenla y enciérrenla. Cubran las escaleras, yo iré al frente.
¿Qué tal, niña? Hola. Tengo contacto visual. Ya la vi, ya la vi. Crimen en la Casa Blanca. Su popularidad disminuyó un 19%. Al punto. El punto es que no es suficiente para distraer a cualquiera. ¿Por tomar la decisión apropiada? No puedo defender mi propia casa, así que ¿cómo voy a defender a América? Somos una superpotencia, actuemos así. También lo es China. Y se suponía que tenía un pacto de defensa con Corea del Norte. Podemos con China. Ahora. En 10 años a la velocidad que están armándose, quién sabe. Señor presidente, traigamos a los muchachos. Podemos entrar con fuerzas especiales. Alvin. El general Tolley tiene razón. Leí esta mañana en el New York Times que el 53% de los americanos quieren invadir Corea del Norte. La opinión del vicepresidente solo enfatiza la mía. Señor presidente. Jack. No iré a la guerra por esto. Alvin, quiero que la séptima flota se quede donde está, que no regrese. Que se quede ahí. Si no quieren negociar, nos reuniremos. Gracias, señor presidente. Caballeros. Si prefiere quedarse sentado mientras torturan a nuestros muchachos, yo no. No estamos siendo pasivos, sino pacientes y prudentes. Señor presidente, es mi deber decirle que su falta de acción se acerca a lo criminal. Entonces ya cumplió, general. Es mi turno. Espero su renuncia en mi escritorio en la mañana. Por supuesto. Es todo, caballeros. Alvin. ¿Qué pasa? Tenga. Son los mensajes de Carla Town. Así es. ¿Dónde consiguió la cinta? La hurté. Mire,
Aquí está lo que necesita, en su agenda. Iba a tener una junta ahí mañana en Nueva York. Craig Nisker y asociados. Es el rey del amarillismo. Su agencia vendió 5 de los 10 escándalos más sonados de todos los tiempos. Ese es su motivo. Que me parta un rayo. Jack, Kyle y Carla, trío en la oficina oval. Se imaginó que ella quemaría a toda la familia. Iba a hacerse millonaria. Creo que Kyle la descubrió. Podemos ponerlo en la escena del crimen y sabemos que tiene una historia de violencia contra las mujeres. Eso es. Es mío. No lo entiende, ¿no es así? Esas personas pueden hacernos desaparecer. Tengo que salir. ¿A dónde irá? Estoy en un motel. Lo llamaré. Cuídese. ¿Qué debe hacer la Corte? Señor Peterson. Según el apartado 2198 del Código Criminal, la Corte debe asignar una indemnización para los hijos de la víctima. Por favor, señor Peterson, ¿qué sucede? ¿Prendieron las luces, pero no hay nadie en casa? O para el esposo de la víctima. Se equivoca, señor Peterson. Servicio secreto de los Estados Unidos. La Corte debe Tú lo decidir mataste. la Hora de suma hablar la a solas. multa Parque que debe Meridian al ser mediodía. pagada para el uso de la mujer seducida o sus hijos en caso de tenerlos. Ahora, conforme a este estatuto, tenemos a Desmond contra Preston, que dice así: cuando un testimonio en un proceso de violación concerniente al atuendo del acusado... ¿Qué sucede, señor Neal? ¿Una cita importante? Sí, claro. Fue muy gracioso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? Necesito tu auto. ¡Quíteme las manos de encima! Tranquilo. Desgraciado, maldito bastardo. Sabe que voy a quitarle su obsoleta placa. Voy a quitarle... ¿Por qué no le diste un tiro si tenías esto? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe con quién se mete? No me importa quién seas, te hundirás, date la vuelta. ¡Suélteme! Te presentaste. Igual que un pez gordo, que muerde la carnada. Solo el culpable haría eso. O alguien que quiere saber quién quiere inculparlo. Estuviste con ella esa noche, tuvieron sexo y luego la mataste. Cielos. ¿Cree que fue un accidente que la mataran luego de una hora de habernos acostado? ¿Alguien sabía que estaría con ella esa noche? Sí, tal vez con un motivo tan bueno como el tuyo. ¿Qué motivo? ¿Tu padre tuvo sexo con Carla Town? No conozco la vida sexual de mi padre. ¿Sabías que ella iba a salir del país? Sí, leo los periódicos. Ajá. En Nueva York, 2 noches, luego las Islas Vírgenes y rentaría un auto. ¿Y? Y Carla Town jamás tuvo licencia de conducir. ¿Cree que yo maté a Carla? Sí. ¿Cree que puede juzgarme? Sus brazos no llegan tan alto. Sigo sin entender por qué viniste. Voy a la cama cada noche pensando en una mujer con 8 puñaladas. Una mujer con quien me acosté 1 hora antes. Intente dormir con eso en mente. Oye, ¿olvidaste algo?
Mientras la Casa Blanca sigue consternada por los 13 rehenes capturados en Corea del Norte, el homicidio de Carla Town permanece sin solución. Mientras la atención de los detectives de homicidios de Washington se dirige hacia Kyle Neal y la popularidad del presidente continúa derrumbándose, debemos preguntarnos, ¿podría ser Carla Town la piedra de tropiezo de Jack Neal? En este momento nadie sabe en qué terminará todo esto. Lo que sí sabemos es que para una administración hundida hasta las rodillas con problemas debido a una potencial confrontación internacional en Corea del Norte, un suceso doméstico de esta naturaleza es especialmente riesgoso para la imagen pública del presidente. Si Jack Neal es incapaz de proteger a los trabajadores que tiene bajo su propio... Washington, Arlington, secuencia iniciada. Disculpe la tardanza. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estuvieron ahí. ¿Quiénes? La primera dama y el presidente. No estaban en Campo David cuando mataron a Carla. Estaban en la Casa Blanca. ¿Cómo lo sabe? Esa mañana casi le disparo a su Golden Retriever. Jamás saldrían sin ese perro. Y esta noche los vi en televisión volviendo de Campo David con el Golden. Esto no es más que pura porquería. Eso significa que los llevaron a Campo David después de que el cuerpo fue descubierto. Spike. Él pudo haberlo sacado. ¿Cómo? Por los túneles que hay debajo de la casa. Yo construí esta ciudad, ¿recuerda? No puedo creerlo. Ellos lo cubrieron y lo sacaron después. ¿Por qué? Porque habrían sido sospechosos igual que todos los demás. ¿Por qué no habrían de serlo? Esa es la cuestión. Porque es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? ¿Que él no tiene un motivo? Tiene una amante a punto de hablar. Es motivo suficiente. Las heridas vienen de la izquierda. El presidente Neal es derecho. Sí, lo noté. Escribe con la derecha. Pero sujeta un bat de béisbol y un palo de golf con la izquierda. Cielos. Sí, ella sigue ahí. ¿Terminamos de una vez con esto? No, están justo donde los queremos. Todo está bien. Gracias, Regis, de verdad. Puedo cuidarme sola. Quiero que se esconda hasta que localice a Jordan o Spikings, ¿entendido? El servicio secreto. Por atrás.
al tanque de gas. ¡Está lejos! ¿Qué tiene que ver Nina Chance? ¿Quieres ser famoso, volverte una estrella de rock? Te reasignaría, pero provocarías más revuelo. ¡Pase! Tiene una llamada, detective Regis. No tomaré ninguna. Es de la Casa Blanca. ¡Qué bonito detalle! Qué buena persecución la de anoche, detective. Lo de anoche no tuvo que ver conmigo. No estaba trabajando. ¿Por qué me resulta difícil creerle? No me interesa si me cree. Quiero saber por qué el presidente estaba en la residencia la noche del homicidio y usted no me lo dijo. El presidente no debe involucrarse. El presidente va a convertirse en sospechoso oficial. ¿Qué? ¿Sospechoso? Es mi deber interrogar a cualquier persona. No interrogará al presidente. La presidencia es una institución, no una persona. Y esa institución será protegida a toda costa. ¿Por qué cree que lo sacamos esa noche? Tal vez para cubrir un crimen. No, para que Corea del Norte no percibiera el olor a sangre. Nos comerían vivos, nuestros muchachos no volverían. Esto es global, detective. Está fuera de su área. Es un homicidio, es mi trabajo. Déjenme mencionarle que conozco a Jack Neal desde hace 3 décadas. Soy el padrino de su hijo. Sus sospechas son ridículas. Lucchesi es una distracción. Demuéstrelo. ¿Cómo? Nadie puede apuntar la hora exacta de su muerte y él no puede demostrar su paradero en 1 hora. Hay 27 cámaras cubriendo los pasillos de las oficinas de la casa. ¿Está diciéndome que ninguna la captó caminando por uno de ellos en los 3 minutos de su muerte? ¿Eso está diciéndome? No puedo ver los videos. No me dejan. ¿Republicano o demócrata? Creo que Washington está ahogándose en su océano de mentiras. Esos 13 hombres están arriesgando su vida por esas mentiras. Pero no estoy hablando de esos 13 hombres. Hablo de una mujer muerta en la Casa Blanca. ¿Sabe? Harvard hizo un estudio donde se puede medir la longevidad de un hombre por la primera sección que lee en el periódico. Siempre leo los obituarios. Lea las tiras cómicas, vivirá más. Quien le haya dado esto va a dar su último respiro. Señor, si ella estaba viva a las 10:49, tuvieron que matarla después de... Eso no cambia en absoluto lo de Lucchesi. Nadie lo vio hasta las 11:02. Aún tuvo 13 minutos para matarla. Por favor, me el documento. Oiga, señor oficial, ¿ya me puede tomar la declaración? Señora, por favor. Tengo 20, la cosa se... Regis, ¿qué harás ahora? ¿Investigar al presidente? Escucha, eres Carla Town, estás por vender esta historia por un montón de plata. Te mudarás al paraíso. Compras un boleto sencillo para no regresar, ¿cierto? Llamamos de Sears a la señorita Carla para confirmar que el lunes entre las 8 y las 12 instalaremos el compactador de basura que compró ayer. ¿Por qué rayos van a instalarte un compactador 2 días después de que te vayas?
Tal vez lo olvidó. Pero lo compró el día anterior. ¿Qué? ¡Rayos! Lunes 4:30, ¿sí? Enviarle flores a Sonia. Pan, apio, jugo de naranja, té. ¿Qué tienes? 1 minuto. ...10 AM, Avenida Columbus Street, 4200. ¿Y lo que anotó el 23? El declive de la escritura es diferente. Por ejemplo, mire esto. La curva arriba de esta L es suave y continua. Y aquí en su agenda hay una pausa obvia en la escritura, lo que indica un trazo deliberado. Aquí está en la B, también. Es falsa. Jamás hubo tal cita. No iba a ir a ningún sitio. Spikings entró a las 12:09 y se fue a las 12:14. Sí. Sí, señor. Son videos de vigilancia. Tenía autorización. Gracias. Bob. Sí, señor. Quiero hablar con el detective Regis de homicidios. Él querrá interrogar a Nick Spikings. Dame su dirección en Alexandria. Sí, señor. Nos manipularon como a marionetas. ¿Qué dice? Carla Town no fue asesinada para proteger la administración. Fue muerta para destruirla. ¿De qué habla? Me refiero a que una persona puso un cadáver en la Casa Blanca para que el rastro nos condujera a la primera familia. Inclusive fabricaron un motivo. ¿Y bien? Solo el guardia podía saber que yo tomé los videos. Significa que tiene una persona dentro. A partir de ahora usted y yo dejaremos de jugar. Siéntese. ¿Sabe lo que se requiere para estar todo el día de pie, vigilando un basurero bajo la lluvia? Solo porque ese basurero se encuentra al lado de un hotel donde el presidente se hospedará al día siguiente. Su vida está en sus manos. Es el trabajo más solitario del mundo. Deje de grabar, ya sé quién está escuchando. Ay, Regis.
Cree que ya lo resolvió, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Yo veo mi vida y mi servicio con una claridad que usted es incapaz de... Creí que era un francotirador. Vámonos. Congela el intercambio con China si están con los coreanos. El intercambio de granos cesará hasta que decidan retirarse. Si China quiere granos, yo quiero a nuestros muchachos. Tiene 5 minutos. Temo que necesito 1 hora. Tengo malas noticias, señor presidente. Soy Jack Calvin. Nick Spikings está muerto. ¿Qué? Y él tenía evidencia de que Kyle asesinó a Carla Town. Spikings recolectó todo. Descubrieron un condón con el semen de Kyle y las huellas de la mujer en él. También el arma homicida. Y el video de vigilancia donde se ve a Kyle y a la mujer juntos unos minutos antes del homicidio. Tiene que haber otra explicación. No. Y Spikings iba a ganar una enorme suma por darles eso. Nick Spikings no me haría eso a mí. Todo el mundo tiene un precio. No es lo primero que se te va de las manos, ¿verdad, Jack? Obviamente no. Bueno, ya estás a salvo. Igual que Kyle. A Spikings lo mataron. Traigan un recipiente y comiencen a sacar el agua del barco. ¡Dense prisa! SOS, SOS. Este es el transbordador.
A ver qué hay aquí. Es Jordan. ...21:18, a las 9:18. A esa hora salió. Tenemos una oferta especial esta semana. 4 cabezas, control remoto. Váyase. Claro, ya solo tenemos 2, si me interesan. 20:16. Entró en el minuto 16. Tiene un control remoto universal. Eso le cambiará la vida. ¡Váyase! Sí, claro, tómese su tiempo. Solo pregunte por Jack. Primero entra y después sale con... ¿Quién es ese? A ese lo conozco. Es el que estaba en la casa de Spikings. ¿El que faltaba en la lista? Jordan lo metió. Jordan preparó todo el asunto. La investigación del homicidio en la Casa Blanca ha arrojado 2 sospechosos. Un Chevrolet Caprice Borgoña ha sido identificado como el auto del posible sospechoso. En otras noticias, una huelga de trabajadores amenaza con parar una fábrica de papel. No habrá nada que se pueda probar. Toda la evidencia será destruida. ¿Qué quieres? Tu renuncia. Hoy mismo a las 10 p.m. No sé por qué te sorprende tanto, Jack. Tolly ni se acercó cuando te llamó criminal. Porque no los atacamos ni los masacramos. ¿Crees que eso habría salvado a los ¡Usted muchachos? falló, señor presidente! Le falló a su oficina, lastimosamente. He visto aumentar su cobardía desde el primer día y finalmente no haber servido a su nación en la cuestión militar. No tiene idea de que el Código de Honor dicta que jamás debe dejar a un hombre en el campo de batalla. Debió haber traído a esos muchachos de vuelta. Muertos, heridos, como fuera, lo hubiera hecho por la fuerza de ser necesario. Cualquier presidente que envía a sus jóvenes como aperitivos para el enemigo no cabe en esta oficina. La elección es suya. Puede renunciar, decir que es cuestión de salud, puede jugar en los mejores clubes de golf de América o quedarse en esta oficina a mirar cómo destruyen a su hijo. La elección es suya. Si es que un padre puede llamar a eso una elección. ¿Por qué no asesinó a Neil? Porque es más sencillo deshacerse de la secretaria que del presidente. Además, vivo y arruinado es mejor... ¿Qué? Que muerto y mártir. Ahora un boletín especial. La oficina oval hará una declaración esta noche a las 10. Fuentes no identificadas dicen que el presidente renunciará. Jordan No jugó sus sabemos aún los motivos, pero se rumora que se trata de la salud. Bien, del solo presidente. tenemos 2 horas para llegar a la casa y al presidente. ¿Está loco? ¿Cómo? Usaremos los túneles por donde ellos salieron. Ni siquiera sabe dónde están. No, pero usted sí. Usted conoce la seguridad y todas las salidas. Está demente. ¿Por qué? ¿Por apoyar a un gobierno que está a punto de echarme a la calle? No voy a discutirlo. Tenemos que deshacernos de este auto. Y Higgins hace un home run espectacular. Sí. No digas mi nombre. Escucha. ¿Recuerdas dónde tuvimos ese homicidio doble hace 2 semanas? Sí. Muy bien. Te veré ahí en 1 hora. Yo también hice mis servicios en ese lugar.
¿Y conociste al sargento Stevenson? Sí, por supuesto. Lo ascendieron y ahora está fuera del cuerpo. ¿En serio? Pero sí era muy bueno. ¡Cuidado! ¡Policías! 2. Es la reja del vapor. Nos llevará a uno de los 3 puntos que son vulnerables de penetrar en la Casa Blanca. Eisenhower puso un sistema de filtración de agua ahí. Tiene que haber una alarma. Sí, la hay. Atraviesa toda la ciudad. Hasta el edificio de servicios generales. No es la Casa Blanca, no es servicio secreto. ¿Tiempo de respuesta? Oficialmente de 5 a 7 minutos. Pero en realidad 10 u 11. Para entonces estaremos despedidos o tal vez muertos. Es en serio. Fui un guardabosques. ¿No lo sabías? ¿Tú? ¿Qué No dices? pareces. Saludo a estos muchachos. No, no es una broma. De verdad lo fui. Y muy bueno. Me estás tomando el pelo. Créelo, no te estoy engañando. Espera. Buenas noches, oficiales. Es una noche tensa, ¿verdad? Sí. Sí, podría ser este asunto del presidente. Aunque es bueno saber que tenemos a nuestros hombres de azul para protegernos. Podemos sentirnos a salvo. ¿Ese es el monumento a Washington? Deben saber muchas anécdotas. Eso es. A mí me contaron... Esto es para ti, bebé. Tiene que resultar. Oigan, ¿no fue ahí donde un senador lo hizo con una stripper hace muchos años? Muy bien. Quédese tranquilo esta noche. ¿Es curiosidad? Es que eso no viene en mi mapa. Claro, hasta luego. Bueno, Cuídense y caballeros, buenas noches. que descansen. Vamos, vamos. Sí. ¡Cielos! Entre. Con cuidado. Vamos deprisa. ¡Vamos! Mi abuela se mueve más rápido que tú. Aguarden. ¿Dónde estamos? Abajo del almacén, en la avenida Pensilvania. ¿Por dónde? No está lejos. Ay, no. ¿Y ahora qué? Pues hasta aquí llega. Este es el viejo sistema de agua de emergencia. Esta tubería atraviesa la pared. Perfecto, ahí es donde vamos. Después de que jures, harás una declaración agradeciendo a Jack Neal su servicio a esta nación. Les pedirás que recen por este país y también por la unidad. ¿Nos dejan solos, por favor? Gracias, muchachos. Caballeros, justo a la medianoche el presidente Dillon aprobará el ataque a Corea del Norte. Buscamos una puerta de acero. ¿Qué es eso? La Armada hizo esto. Son los túneles de escape. Lincoln los mandó a hacer por si los confederados sitiaban la Casa Blanca. ¿Quién dice que la historia no es práctica? Se nos acaba el tiempo. Entren. Tú primero. ¿Qué?
Quédense, estaré bien. De acuerdo. Resiste, ¿sí? Debemos cruzar. Esta noche, en menos de 1 hora, Jack Neal renunciará después de poco más de 2 años en la oficina. Para CNN, soy Doris McMillian, informando. Estoy listo. Aguarde. Espere. Aquí. Estos son sensores. Encienden la alarma en la Casa Blanca. Si los toca, la habitación se llenará de agentes. ¿En cuánto? 10 segundos. Ya llegamos muy lejos como para regresar. Sí. Los voy a distraer. Movimiento en el 102, repito, movimiento en el 102, subsector 11, túneles, repito, túneles, subsector 11. ¡A un lado! ¡No se mueva! ¡No te muevas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Aseguren el sector 7 de inmediato y comuníquense conmigo. Por aquí. ¿Qué agente capturaron? Súbanla. Este es un sistema de seguridad que yo creo que realmente no va a funcionar. Deberíamos estar completamente... Ahora no. ¡Alto! ¿Identificación? ¡Agente! ¡Está armado! ¡Esconde! ¡Hazlo! ¡Él mató al agente Spikings! Señor presidente, su hijo es inocente. ¿Qué? Señor, no debe estar aquí. Pues aquí estoy. Cierren el corredor. ¡Todavía soy el presidente! ¡Cierren el corredor! Alvin Jordan queda arrestado por conspiración y los homicidios de Carla Town y Nicholas Spikings. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en el juzgado. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarse a uno maldito, la misma corte le asignará a uno. ¿Cómo llegó hasta aquí? Me arrastré. Fue él quien le dio a Spikings la evidencia de su hijo. La evidencia es usted, en video, con el hombre que asesinó a Carla Town. El mismo que le disparó a Nicholas Spikings. Levántenlo. No tiene por qué creerme. Solo ve el video. Está en mi bolsillo. Agente. Señor, Carla Town fue asesinada para destruirlo. Para obligarlo a renunciar. Luego Jordan mandó matar a Spikings porque él vio el video. Arréstenlo. ¿Qué? A él no. A él. Dios mío, Alvin. La mandaste a asesinar, ¿no es cierto? Creo que el presidente Teddy Roosevelt lo dijo mejor. Si debo elegir entre la rectitud y la paz, elijo la rectitud. Tenía 25 años. Era una niña. Ella fue una carnada en la guerra. Señor presidente. Llévenselo ahora. Gracias. ¡Arma! Nena, atrás, tranquila, tranquilízate. Sígueme. Mantén la calma, yo estoy aquí. Tranquila, resiste. Ningún
Ninguno de esos rumores que se propagaron eran verdaderos. En ningún momento el presidente Neal planeaba renunciar a la oficina. Lo que sabemos es que el homicida de Carla Town está muerto. Fue asesinado hoy cuando le disparaba a las autoridades que intentaban arrestarlo. En el mismo tiroteo, el consejero de Seguridad Nacional Alvin Jordan y el agente del servicio secreto Nicholas Spikings fueron asesinados. ¿Qué nos puede decir? Permítame, ¿preguntas? Dígame, ¿el asesino de hecho penetró a la Casa Blanca con el objetivo de matar a la señorita Town? En 180 años jamás nadie penetró a la Casa Blanca. El presidente y la señora Neal harán una declaración más tarde. Gracias por venir. Llama a homicidios. Diles que el detective que hallamos en el túnel va camino al hospital Universidad. Los paramédicos dicen que se pondrá bien. ¿Cómo está? Estable. Me salvó la vida. Gracias. Detective, ¿cómo poder compensarlo? No se moleste, hacía mi trabajo. Bueno, hay una cosa. Dígame. ¿Sabe qué es la Comisión Interestatal de Comercio? Claro, la oficina del secretario Randall está aquí cerca. ¿Aquí cerca? Sí. Verá, no es que lo sepa, sino a quien conozca. ¿Puedo invitarlo a cenar? ¿Qué hará esta noche? Bueno, tengo un compromiso. En memoria de David Hodgin.
Right on. Let's make this Reyes rain. Incendiary out. Throwing a grenade. Throwing fire. Incendiary. Throwing smoke. Laying down smoke. Grenade out. Flashbang. Smoke. Grenade out. Deploying flashbang. Flashbang. Laying down smoke. Bomba andar, boss. No time. Don't have time.
On 10 HP. Side. Side. Там на шуте никого не было. Черт смотрю. On 10 HP. Target. Adrian's dope. Let's play. Take this box.